Día número 10 de la resolución del modelo de prueba de transición de matemática 2020. Tengo informaciones generales, disculpen por haber tomado una pequeña pausa, pero además como estoy haciendo estos videos también estoy trabajando, entonces como que me causó un poco de estrés y tuve que hacer una pausa para así poder seguir realizando la resolución de estos problemas del nuevo ingreso a la universidad. Habiendo dicho eso, les repito nuevamente que en el canal se encuentran realizados desde el problema número 1 hasta el 45. Y hoy día vamos a resolver los que tienen que ver con respecto al número 46 hasta el 50, que todavía son parte del eje de geometría. Para que también le echen un ojo. En la descripción tienen las marcas de tiempo para cada uno de estos problemas. Y también se encuentra en Instagram para que lo puedan seguir y ahí ver cuando realmente se sube un video. Lo siento muchísimo, pero necesita hacer una pequeña pausa. Dicho esto, vamos a comenzar con los problemas del día de hoy. 46. Si los puntos A 0,0, B 2,0, C x,x y D 0,2 con x mayor que 0 son los vértices de un cuadrilátero ABCD en el plano cartesiano. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa siempre el perímetro de dicho cuadrilátero en unidades? Ya, primero vamos a... Acá inicialmente tengo un plano cartesiano y donde vamos a ir ubicando los puntos que nos aparecen. Entonces tenemos el punto... Lo voy a quedar con verde. Tenemos el punto A, que está acá, en el 0,0. Vamos a escribir que es el 0,0. En realidad lo voy a escribir como que es el punto A. Entonces en este caso tenemos que ese es A. Tenemos que B va a estar en el 2,0. Lo vamos a anotar acá. Ese es B. Tenemos D, que es 0,2. Y tenemos que C es x,x. ¿Qué significa eso? Que tiene igual coordenada x e igual coordenada y. Por lo tanto, estaría alrededor de esta recta. Que al final es la recta que nos dice que y es igual a x. Ya algunas personas lo conocen como la recta de identidad. Entonces, el cuadrilátero más simple que podría aparecer acá es que el vértice estuviera en el 2,2 y que finalmente fuera un cuadrado. Pero en este caso no nos dicen eso, sino que nos dicen que solamente es positivo. Entonces nos podemos imaginar este cuadrilátero, que podría ser este de acá. Lo vamos a tratar de dibujar de buena forma. Ya, ese podría ser un cuadrilátero que aparece ahí. Ahí sí. O podría ser uno que estuviera por acá arriba. Lo vamos a delimitar con naranjo. Entonces vamos a tener, por ejemplo, ese cuadrilátero que aparece ahí. Podría ser ese. Algo así. Así. Y algo así. ¿Ya? Por decir algo. Entonces no siempre el perímetro va a ser el mismo. Por eso nos piden calcular cuál representa siempre el perímetro de dicho cuadrilátero. ¿Ya? Entonces para esto vamos a tener que recordar un tema que es el siguiente. Vamos a calcular la distancia entre dos puntos. Entre dos puntos. ¿Por qué la distancia entre esos dos puntos? Porque nos va a permitir determinar cuánto vale este segmento que está acá y este segmento, ya que nos va a decir cuánto vale eso, o por ejemplo, decir cuánto vale este segmento que está acá, o este segmento, o cualquiera de los segmentos que unen a C con D y con B. Ya, porque los otros, por ejemplo, estos segmentos que están acá, por ejemplo, este vale 2 y ese vale 2 y son fijos. ¿Ya? Los otros pueden ir variando. Entonces necesitamos obtener la distancia entre dos puntos para poder resolver esto. Ahora, vamos a tener que el perímetro
el perímetro va a ser igual a 2 más 2, que son los lados que están fijos, que va a ser 4, más la distancia desde C hasta D, y más la distancia que va desde C hasta B. ¿Ya? Entonces esas tenemos que nosotros determinar. Ahora, vamos a determinar esas distancias. Voy a dejar anotados los puntos que nosotros estamos trabajando. Entonces, C era igual al x,x, D era igual al 0,2 y D era igual al 2,0. ¿Ya? Teniendo eso en claro, vamos a sacar la distancia entre dos puntos. Entonces, tenemos la distancia entre C y D. Va a ser igual a lo siguiente. Va a ser igual a la raíz cuadrada de la diferencia entre las coordenadas x, no importa cuál tomen primero, no importa cuál tomen después. Por ejemplo, yo voy a decir que es x menos 2 al cuadrado, más la diferencia entre las coordenadas y, que en este caso vendría siendo x menos 0 al cuadrado. ¿Ya? Entonces en este caso tenemos que esto va a ser lo mismo a la raíz de x menos 2 al cuadrado más x cuadrado. Ya lo podemos dejar así de momento, ya que no parece ser necesario que nosotros lo calculemos o expandamos más la expresión. Y nuestra distancia de C a D es igual a la raíz cuadrada de nuevo de la diferencia entre las coordenadas en x, que vamos a tener x menos 0 al cuadrado, más la diferencia entre las coordenadas en y, x menos 2 al cuadrado. Y esto nos da como resultado la raíz cuadrada de x cuadrado más x menos 2 al cuadrado. Ahora, si se dan cuenta, tanto esto como estos son iguales. Entonces nosotros podemos decir que, vamos a tratar de mover esto, el perímetro va a ser igual a 4 más 2 veces cualquiera de estas distancias. Voy a poner la que va de C a B, la distancia que va desde C hasta B. Entonces eso va a ser lo mismo que 4 más 2 por, y el resultado que nos da acá, que vendría siendo x menos 2 al cuadrado más x cuadrado. Eso nos entrega la alternativa que es correcta, que en este caso es la alternativa número B. Ya, en este caso tenemos acá, que es la alternativa correcta para este problema. Ya, entonces, cosas que tenían que tener relevantes para realizar este problema: noción de perímetro, noción de distancia entre dos puntos y poder determinar eso. Y dejar establecido que iba a ir variando el perímetro de este cuadrilátero. No necesariamente tenía que ser un cuadrado, no necesariamente puede ser un rectángulo, sino que puede ser cualquier figura de 4 lados. Pero eso, continuamos con el siguiente. 47. ¿En cuál de las siguientes opciones se muestra la ecuación de la recta que pasa por los puntos que aparecen ahí? ¿Ya? Entonces esta pregunta está enfocada a obtener una ecuación de la recta, en realidad a una función, ya sea lineal o afín, que va a ser de la forma y igual a mx más n. Ya, en donde m va a ser igual a la diferencia en nuestras coordenadas y ahí sí, dividido en la diferencia de nuestras coordenadas que se encuentran en x. ¿Ya? Entonces en este caso vamos a calcular esto. No importa el punto que tomemos, no importa si es que tomemos el punto menos 5,0 como el primero o 3,-1 como el primero, la diferencia va a dar exactamente lo mismo. Entonces en este caso vamos a tomar menos 1 menos 0 dividido en 3 menos 5. En este caso m va a ser igual a menos 1 dividido 8.
Entonces eso tenemos por ese lado. Tenemos la pendiente de nuestra ecuación de la recta. Y por otro lado tenemos lo siguiente. Tenemos ahora que tenemos la pendiente. Entonces podemos reescribir lo que teníamos anteriormente, que va a ser y igual a menos x octavos más n. Ahora, ¿qué podemos realizar acá? Podemos reemplazar cualquiera de nuestros puntos, ya que como estos puntos pertenecen a la recta, van a cumplir esta ecuación. Entonces podemos determinar nuestro valor de n. Entonces en este caso voy a reemplazar el punto menos 5,0. Traten de reemplazar siempre el que les genera menos cálculo. En este caso elegí este ya que tiene coordenada y 0. Entonces va a ser 0 igual a menos 5 dividido 8 más n. Entonces en este caso vamos a tener que 0 va a ser igual a 5 octavos más n, lo que nos da a que n en este caso valga menos 5 octavos. Entonces nuestra ecuación de la recta pasa a ser de la forma, la vamos a reescribir acá, menos x dividido 8 menos 5 dividido 8. Ya, esa vendría siendo nuestra ecuación de la recta, cuya alternativa correcta en este caso es la alternativa A. Ya. Hay que tener solamente recordar cómo determinar una pendiente de una recta. ¿Qué significa la pendiente de una recta? Que es el incremento depende de cuántas unidades yo avance en x. Si yo avanzo una unidad en x, nuestro valor de y va a decrecer en menos un octavo, ¿ya? Como para que también tengan eso en consideración si es que llegan a preguntar problemas de planteo. ¿Ya? Seguimos. 48. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa siempre la pendiente de la recta que tiene como ecuación x más bi es igual a c? Entonces en este caso nos piden que dejemos esto de la forma de y igual a mx más n, como aparecía en el problema anterior. Y para eso nosotros podemos despejar y en la ecuación que nos aparece acá arriba. Entonces vamos a tener que x más bi va a ser igual a c. Seguimos despejando ahí. Vamos a tener que bi va a ser igual a menos x más c. Lo vamos a dejar de esta manera para que esté de forma ordenada, igual que la ecuación de la recta que aparece ahí. Hacemos como ejemplo. Y en este caso vamos a tener que y va a ser igual a menos x dividido b más c dividido b. ¿Ya? Entonces en este caso nuestro valor de m acá, determinada esa ecuación de la recta, va a ser de menos 1 sobre b, ¿ya? Porque es el término, el coeficiente que acompaña nuestra incógnita de x, nuestro valor x, ¿ya? Entonces en este caso la alternativa correcta es la alternativa b. Acá solamente hay que recordar el tema de pendiente, nuevamente igual que en el problema anterior. Y más que nada son preguntas que son en sí sencillas de responder si es que uno tiene todos los conocimientos adquiridos de ecuación de la recta. Basta que uno aprenda lo nuclear de ecuación de la recta para obtener muchísimas preguntas de manera gratuita, o casi de manera gratuita. Ya, por si es que no se dieron cuenta de este modelo de prueba. Seguimos. 49. Las rectas L1 y L2 tienen ecuaciones L1 ax más bi más c igual a 0 y L2 igual a dx más ei más f igual a 0, con b y e distintos de 0. ¿Cuál de las siguientes igualdades permiten deducir que las rectas L1 y L2 son paralelas? Entonces, acá estamos hablando de paralelismo entre rectas escritas de manera funcional. Entonces, en este caso, vamos a despejar y en cada una de estas para así saber cuáles son paralelas. Entonces, de L1 vamos a tener ax. Voy a achicar un poquito el lápiz para que no sea tan denso. Vamos a tener ax más bi más c igual a 0. Despejamos y de acá nos quedaría bi va a ser igual a menos ax menos c
Y finalmente y sería igual a menos a dividido bx menos c dividido b. Eso sería L1. Ahora L2 es dx más EI más F tiene que ser igual a 0. Realizamos lo mismo que hicimos anteriormente. Despejamos I en este caso. Nos quedaría EI es igual a menos dx menos F. Y finalmente, vamos a hacer un poquito de zoom. O sea, zoom hacia afuera. Y finalmente vamos a tener que I va a ser igual a menos D dividido E. X menos F dividido E. Ya, acá lo importante, porque nos dicen que B y E tienen que ser distintos de ceros, porque acá hay muchas fracciones que en el caso de que D o E fueran 0 quedarían indefinidas, ya que estaríamos dividiendo por 0. Ahora, ¿qué tiene que pasar para que L1 y L2 sean paralelas en este caso? Que sus pendientes sean iguales. Ya, entonces para que si M1 y M2 son iguales, por así decirlo, lo voy a escribir de otra manera. Vamos a poner así. Son iguales. Entonces, L1 es paralela a L2. O viceversa. ¿Ya? Entonces, ¿qué tiene que pasar acá? Que menos A dividido B debe ser igual a menos D dividido E. En este caso podemos multiplicar por menos 1, no hay ningún problema. Entonces tendríamos que A dividido B debe ser igual a D dividido E. ¿Ya? Ahora, en este caso tenemos la primera afirmación que dice que A dividido B tiene que ser igual a F dividido D. En este caso no tiene nada que ver, porque esto nos dice solamente estos dos elementos, o en realidad este elemento que está acá, al que hace referencia, es el intercepto que se posee con el eje Y. Es donde se corta nuestro eje Y. Ya, entonces en este caso no tiene nada que ver. Entonces la afirmación 1 no es verdadera. Ya no permite deducir nada. Ahora, si A es igual a D y ambos son iguales a 0, esto nos quedaría como 0 es igual a 0. Y pese a que la pendiente sea 0, eso igual dice que son iguales. Solamente que van a ser rectas que son constantes, que van a ser paralelas a nuestro eje X. ¿Ya? Que solamente va a tener un valor de Y. Entonces, la afirmación 2 sí nos permite deducir aquello, ya que van a ser rectas de este estilo. Lo voy a dibujar ahora. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos un plano cartesiano, serían para rectas que pueden ser de esa forma, L1 y L2, ¿ya? Que en este caso sí podrían ser paralelas, si es que ponemos eje X y le damos más ahí, ¿ya? Entonces la afirmación 2 sí nos permite deducir que son paralelas. Y la afirmación 3 nos dice C y F son iguales y son iguales a 0. Y de nuevo, la tercera no nos permite decir nada, ya que son los coeficientes que acompañan a nuestra ecuación de la recta. Entonces no nos permite decir absolutamente nada con respecto a ello. No nos permite decir si es que son paralelas o no. Entonces en este caso, la alternativa correcta es la alternativa B. Les recuerdo que sea pendiente igual a 0 no significa que no tenga pendiente, sino que va a ser una función constante. O sea, no significa que no sea una recta, sino que va a ser constante y va a ser paralela al eje X. Para que tengan eso en mente. Seguimos. 50. Considera un trapecio isósceles donde sus bases son paralelas al eje X. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas con respecto a dicho trapecio? Afirmación 1. Existen rectas que contienen a dos lados del trapecio cuyas pendientes son iguales. 2. La suma de las pendientes de las rectas que contienen los lados del trapecio, los lados no paralelos del trapecio, es 0. Y el producto de las pendientes de las rectas que contienen a las diagonales del trapecio es menos 1. ¿Ya? En este caso, nosotros nos podemos imaginar algo de esta forma. Voy a tratar de hacerlo lo más cercano a un trapecio isósceles posible. Lo vamos a dejar aproximadamente.
Entonces eso significa que sus bases son paralelas al eje X. Y en este caso la afirmación 1 nos dice, las rectas que contienen a dos lados del... O sea, existen rectas que contienen a dos lados del trapecio cuyas pendientes son iguales. En este caso, si las existen, que son estas, esa y esa, ya que las bases del trapecio isósceles son paralelas y al tener paralelismo se cumple que sus pendientes son iguales. Ya, entonces la primera afirmación es verdadera. Ahora, la suma de las pendientes de la recta que contienen los lados no paralelos del trapecio es 0. Ya, esa es una propiedad que existe en los trapecios isósceles y se está haciendo referencia a esta recta que está acá y esta recta que está acá. ¿Ya? Son exactamente la misma, pero con pendiente multiplicado por menos 1. En este caso, ¿cómo lo podríamos ver? Que si yo avanzo en una unidad, si avanzo en una unidad hacia acá, esto por ejemplo podría crecer 2 unidades hacia arriba. Y acá, si es que yo avanzo no una unidad hacia acá, esto va a descender 2 unidades. ¿Ya? Entonces en este caso, prueben con cualquier tipo de trapecio isósceles. ¿Ya? Es una propiedad que existe de esta. También si es que no la saben, las pueden dejar anotadas para que así lo tengan en consideración. Entonces la suma de estas va a ser igual a 0. Ya que por ejemplo si tenemos que la pendiente de una, por ejemplo, vamos a hacer esto rápido. Si tenemos por ejemplo que la pendiente de esa es m, y o sea m1, y la pendiente de esta es m1 negativa, la suma de estas sería igual a 0, ya que se cancelaría. Ya, como para tener en consideración eso. 3. El producto de las pendientes de las rectas que contienen a las diagonales del trapecio es menos 1. Y eso en este caso no se va a cumplir. ¿Ya? Porque ¿qué rectas nos están preguntando? Las que contienen a las diagonales, que vendrían siendo esas. ¿Y qué nos dice esto? Que como las pendientes tienen que ser el producto, debe ser menos 1, es que estas deban ser sí o sí ortogonales o que se corten en un ángulo recto. Y esto no sucede en los trapecios isósceles. Ya también ahí lo pueden dejar anotado para que si es que no se saben bien las propiedades de las diagonales de trapecios, lo pueden dejar ahí. Entonces la afirmación 3 es falsa. Entonces en este caso la alternativa correcta es la alternativa D. Como habíamos dicho, en algunas preguntas íbamos a realizar un poco de GeoGebra para asegurarnos de que la propiedad que nosotros estábamos viendo era verdadera o no. En este caso, en este modo creamos un trapecio isósceles, cualquiera, súper aleatorio, y estamos calculando las pendientes del segmento AD y del segmento CD para ver si es que la suma de las pendientes realmente da a 0. Por ejemplo, podemos hacer un trapecio que quizás no fuera isósceles. Y acá nos va a dar que la pendiente de AD sigue siendo 2, porque no lo hemos cambiado. Y que la pendiente del segmento CD es menos 5,05. Entonces la suma nos da el resultado que aparece acá. Pero por ejemplo podemos hacer cualquier trapecio isósceles. La suma de las pendientes da 0. Hacemos el de acá. La pendiente también da 0. O sea, la suma también da 0. Y da exactamente lo mismo qué tipo de trapecio isósceles sea. Si se dan cuenta podemos variar. Acá lo podría hacer más pequeño, pero se entiende el punto de que siempre se va a cumplir esta propiedad. Ahora, si desean también un video exclusivo de figuras geométricas, cuadrados, triángulos, trapecios, todo ese tipo de cosas, rombos, podemos dejarlo en los comentarios. Y se puede realizar después de el video que voy a subir de función cuadrática, que es el primero que me han pedido. Ya, para que tengan eso en claro. Y podamos ver que realmente esto se cumple. Por ejemplo, si ya no es trapecio isósceles, la suma no da 0. Pero si lo transformamos en trapecio isósceles, la suma sí da 0. Pero bueno, eso es por el video del día de hoy. Lamento por la demora.
por la pequeña pausa que pasamos, pero ya vamos a volver a tomar el ritmo para grabar los demás. Pero eso, nos vemos. Saludos.